Evangelio según San Mateo. Capítulo 4. Cristo se retira al desierto después de su bautismo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, vence las tentaciones del demonio. Versos del 1 al 11. Oyendo que habían puesto en la cárcel al Bautista, se retira a Cafarnaúm, y da principio a su predicación. Versos 12 al 16. Llama a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan. Versos del 17 al 22. Anuncia el Evangelio a los Galileos, y cura diversas enfermedades. Versos 23 al 25. 1. Entonces fue llevado Jesús al desierto por el Espíritu, para que fuese tentado del diablo. 2. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. 3. Y acercóse a él el tentador, y díjole: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan panes. 4. El cual respondiendo, dijo: Escrito está: No vive un hombre de pan solo, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. 5. Entonces tomóle el diablo, y llevóle a la santa ciudad, y púsole sobre la almena del templo. 6. Y díjole: Si eres hijo de Dios, déjate caer abajo, porque escrito está: Que mandó a sus ángeles de ti, y tomarte han en las manos, porque acaso no hieras en piedra tu pie. 7. Díjole Jesús: También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios. 8. De nuevo subióle el diablo a un monte muy alto. Y mostróle todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos. 9. Y díjole: Todo aquesto te daré, si cayendo me adorares. 10. Entonces díjole Jesús: Vete, Satanás. Porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. 11. Entonces dejóle el diablo. Y he aquí los ángeles se acercaron y le servían. 12. Y cuando oyó Jesús que Juan estaba preso, pasóse a la Galilea. 13. Y retirándose de la ciudad de Nazaret, fue a morar a Cafarnaúm en la marina, en los confines de Zabulón y de Neftalim. 14. Para que se cumpliese lo que había dicho Isaías, el profeta. 15. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalim, camino de la mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de las gentes. 16. El pueblo que estaba sentado en tinieblas, vio una grande luz. Y a los que moraban en tierra de sombra de muerte, nacióles luz. 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Haced penitencia, porque acercado se ha el reino de los cielos. 18. Y andando Jesús cerca del mar de Galilea vio dos hermanos, Simón que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, pues eran pescadores. 19. Y díjoles: Venid en pos de mí, y haré que vosotros seáis pescadores de hombres. 20. Y ellos al instante dejadas las redes, siguiéronle. 21. Y pasando más adelante vio otros dos hermanos, Santiago de Zebedeo, y Juan su hermano, que estaban en un barco con Zebedeo su padre, remendando sus redes, y llamólos. 22. Y ellos al punto dejadas las redes y el padre, siguiéronle. 23. Y andaba Jesús por toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 24. Y salió la fama de él por toda la Siria, y trajéronle todos los mal sanos, poseídos de varios achaques y dolores, y los endemoniados, y los lunáticos, y los paralíticos, y sanólos. 25. Y fuéronle siguiendo muchas gentes de la Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea, y de la otra ribera del Jordán. Comentarios. 1. Entonces fue llevado Jesús al desierto por el Espíritu. 1. Para que fuese tentado del diablo. 1. Este espíritu que condujo al Señor al desierto,
fue el Espíritu Santo, según el sentimiento de los santos padres, Jerónimo, Crisóstomo, Hilario, Gregorio, y otros. Jesucristo nos dice en su Evangelio, que oremos para no entrar en tentación. Mateo 26, 41, mostrándonos con esto, que no hemos de entrar por nosotros mismos en las tentaciones, sino prepararnos con oraciones y ayunos para combatirlas cuando las padezcamos. El Crisóstomo. 2. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. 1. En memoria de este ayuno, y para que los discípulos imitasen el ejemplo de su divino Maestro, ha consagrado la Iglesia el de la Cuaresma, que es mirado como de tradición apostólica. Un hombre naturalmente no podía pasar sin comer 40 días y 40 noches, y en esto se dejó ver su virtud divina. Pero suspendiéndola después voluntariamente por lo que miraba a su naturaleza pasible y mortal, dio muestras de ser hombre, y acción al tentador. Esto es, al demonio de que le tentase, dice San Hilario. Estaba agitado este maligno espíritu y perplejo, viendo por una parte los ilustres testimonios que de él había dado el Bautista, y por otra el hambre que padecía. Y no pudiendo concertar esto que parecía efecto de la flaqueza de nuestra naturaleza con la virtud omnipotente de aquel de quien se decía ser hijo de Dios, se le presentó bajo una forma corporal, y probablemente humana. Y le habló de la manera que creyó más propia, o para seducirle si no era más que puro hombre, o para descubrir si podía el secreto que quería conocer. El Crisóstomo. 4. El cual respondiendo, dijo: Escrito está. No vive un hombre de pan solo, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. 1. Son palabras del Deuteronomio 8, 3. El Señor, que había pasado tanto tiempo sin comer, prueba con su ejemplo, que no es solo el pan el que mantiene al hombre, sino todo aquello con que quisiere Dios sustentarle. De este modo alimentó a su pueblo en el desierto con el maná. 5. Entonces tomóle el diablo, y llevóle a la santa ciudad. 1. A Jerusalén, santa por el templo. Y púsole sobre la almena, 2, del templo. 2. Texto griego. Toterigion, como si dijéramos en el alero del tejado. Ayala, Víctor Christianus, libro 3, capítulo 10, número 6, traslada. Y le puso sobre el corredor, la barandilla, o el balaustre. En la Palestina los tejados eran como nuestros terrados con antepecho al contorno. El que reflexionare, dice San Gregorio sobre el Evangelio. Capítulo 1. Homilía 16, número 1. Como permitió el Señor que tratasen los judíos su santa humanidad, no extrañará que permitiese también al demonio traerle y llevarle como quiso. 6. Y díjole: Si eres hijo de Dios, déjate caer abajo, porque escrito está, 1. Que mandó a sus ángeles de ti, y tomarte han en las manos, porque acaso no hieras en piedra tu pie. 1. El demonio alega un testimonio de la Escritura, aunque en contrario sentido de lo que el Espíritu Santo lo pronunció. Pero el Señor, con otro testimonio del Deuteronomio, abate su orgullo y mortifica su curiosidad, dándole a entender que es tentar a Dios el exponerse a un peligro sin necesidad y sin motivo. Teodoro sobre el Deuteronomio. Cuestión quinta. 9. Y díjole: Todo aquesto te daré, si cayendo me adorares. 1. Si dejándote caer, o postrándote en tierra. El demonio, dice admirablemente San Jerónimo, sin pensarlo hace ver claramente en la manera misma con que habla Jesucristo, que no se le puede adorar ni seguir sin dar antes una caída muy funesta. 10. Entonces díjole Jesús: Vete. 1. Manuscrito. Ve tu vía, Satanás. En aquella palabra vete con que Jesucristo indignado lanzó al demonio, se sobreentiende, según San Jerónimo, al fuego eterno. Satanás. 2. El demonio mostró al Señor toda la gloria del mundo por medio de figuras que formó en el aire. Satanás quiere decir enemigo contrario.
Y en este último sentido llamó Cristo a San Pedro Satanás. Y pague o piso mu Satanás. Retírate de mí, Satanás. Porque el excesivo amor que tenía al Señor, le hacía que se opusiese a su pasión. Este nombre se da también en las Escrituras al ángel prevaricador. 11. Entonces dejóle el diablo. Y he aquí los ángeles se acercaron y le servían. 1. Los ángeles se le mostraron visiblemente, y le sirvieron de comer. No puede el hombre vencer sin pelear, ni ser coronado sin haber vencido. 12. Y cuando oyó Jesús que Juan estaba preso, pasóse a la Galilea. 1. Lo que no acaeció inmediatamente después de la tentación, sino pasado algún tiempo. Esta se llamaba la Galilea superior o alta, que fue habitada por gentiles desde el tiempo en que Salomón cedió 20 ciudades a Irán, rey de Tiro. La otra en que estaba Nazaret, y pertenecía al reino de Herodes, se llamaba inferior o baja. La Galilea a donde se retiró Jesús pertenecía a Filipo el tetrarca que era pacífico, y no a Herodes que era perseguidor, e hizo prender al Bautista. 16. El pueblo, 1, que estaba sentado en tinieblas, vio una grande luz. 1. Estos pueblos que estaban sepultados en espesas tinieblas de idolatría, fueron los dichosos que vieron una grande luz. Los primeros que oyeron la predicación de Jesucristo, y a quienes nació el sol de justicia para alumbrarlos, disipando sus tinieblas, y dándoles con la luz la vida. 18. Y andando Jesús cerca del mar de Galilea vio dos hermanos. 1. El Señor antes de este llamamiento conocía a Pedro y a Andrés, como se puede ver en el capítulo 1, versículo 35, de San Juan. Pero no los había llamado con aquella voz eficaz que debía hacerles abandonar todas las cosas para seguirle y ser sus discípulos. 19. Y díjoles: Venid en pos de mí, y haré que vosotros seáis pescadores de hombres. 1. El Divino Redentor les dio el ejemplo de esto mismo. Pues fue el que los pescó a ellos mismos con las redes de su palabra y doctrina celestial. 21. Y pasando más adelante vio otros dos hermanos, Santiago de Zebedeo, 1, y Juan su hermano. 1. Hijo de Zebedeo. 23. Y andaba Jesús por toda la Galilea, enseñando. 1. Manuscrito. Amostrando. En las sinagogas de ellos. 2. En las sinagogas se juntaban los judíos para orar y para otros ejercicios de religión. En Jerusalén había 480. Y predicando el evangelio del reino. 3. Evangelio quiere decir buena nueva. Y así lo que Jesucristo predicaba eran buenas y felices nuevas del reino celestial que les prometía, enseñándoles el camino que debían tomar para llegar a él sin tropiezo. 24. Y salió la fama de él por toda la Siria, y trajéronle todos los mal sanos, poseídos de varios achaques y dolores, y los endemoniados, y los lunáticos. 1. Manuscrito. Alunados. Los que padecían accidentes epilépticos. Esto es, mal caduco o gota coral, que según la opinión del vulgo, depende de los crecientes y menguantes de la luna. Otros se persuaden, que los lunáticos eran obsesos y atormentados en ciertos períodos. Lo cierto es que hay dolencias que siguen los movimientos de la luna. 25. Y fuéronle siguiendo muchas gentes de la Galilea, y de Decápolis. 1. Era una provincia que comprendía 10 ciudades, y la mayor de estas se llamaba Escitópolis.